Buenas noches, estamos transmitiendo nuevamente a través de Ustream, clases de Kabbalah. Espero que se encuentren muy bien. Y esta transmisión estamos viendo las clases en las cuales también tenemos auditorio y vamos a transmitir en el día de hoy, a través del día de hoy, unas preguntas que nos estaban haciendo muchos de los alumnos, la fecha de nacimiento. Queremos ver si la fecha de nacimiento coincide con el signo zodiacal que tú estás acostumbrado a tener toda la vida. Ahí te va un ejemplo. Vamos a suponer, aquí tengo yo la maquinita con la cual empecé a hacer estos cálculos que traen los calendarios en una forma de computación, pues ya está. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno. Sí, te pido un favor, si puedes hacer este atrasito, por favorcito, gracias. Estaba yo preparando y cambié el asiento. Bueno, les decía yo que estas hojas nos ayudan muchísimo aquí va a ser un libro que voy a editar dentro de poco, en el cual ya está en una forma más sencilla el que tú puedas investigar las fechas tuyas, de tus familiares, de tus seres queridos y de muchas personas, un calendario de 150 años, para que nosotros también pues nos desengañemos de pensar que hemos sido un signo zodiacal durante pues casi toda nuestra vida y luego resulta que no es. Y no estoy hablando de esa situación de Ofiuco, gracias. Esa situación de Ofiuco tampoco, esa la vamos a desechar. 2 o 3 veces les voy a estar explicando esa circunstancia especial del tal llamado Ofiuco, que constantemente lo han querido incluir dentro de los signos del zodiaco, erróneamente. No coincide con ninguna de las características, ni siquiera es un signo zodiacal que esté en los confines del universo. Son estrellas que si tú estuvieras viviendo en otro planeta, en cualquier otro planeta, seguirías viendo los 12 signos zodiacales, porque ellos se encuentran en los confines del universo. Y Ofiuco son estrellas intermedias dentro del espacio, que si tú estuvieras viviendo en cualquier otro planeta, Ofiuco no existe, porque son unas estrellas más cercanas, unas más lejanas, intermedias, y es como si tú estás en tu habitación y ves los cuadros, todo lo que tienes alrededor del cuarto, que sería la puerta, la ventana, un cuadro, quizás tengas ahí el televisor, y todo eso desde el lugar en el que estés en tu habitación vas a seguir viendo lo mismo, y en el mismo orden en el que están, dentro de la habitación. Pero si hay cosas en medio, que tú ves que hay un taburete y hay una mesita de centro y hay un florerito, un cenicero, pues depende del lugar de donde tú te cambies de esa habitación, los vas a ver siempre en diferentes ángulos y vas a ver que no coincide. Entonces eso vendría a ser Ofiuco, no es un signo zodiacal bajo ninguna circunstancia. Entonces les voy a ir explicando poco a poco eso. Tenemos una fecha en la cual pues ya ni les digo el nombre, pero ya me pasaron y la persona que me lo dio ya va a saber de quién se trata, y estamos viendo la fecha para que ustedes vean que a veces sí coincide, a veces no, y nosotros vamos a ver el año sobre el cual está esta fecha, y nos damos cuenta que nos dice que corresponde a marzo. Entonces el calendario gregoriano difiere mucho del calendario cósmico cabalista, porque el calendario cósmico siempre empieza a través del signo de Libra. En este caso, en el año que estamos hablando, en el mes de marzo, estamos viendo que esa fecha cae muy apretadita, pero cae el día 27 de Adar. Es Piscis. A 1 o 2 días, al siguiente día que hubiera nacido, en lugar del 19, nace el 22 y nace Aries. Este es muy similar al calendario común, que sí
correspondería el 21 de marzo, dicen que cae Aries, ¿no? El año en el que estamos hablando cayó el 22 de marzo Aries, entonces a partir del 21 de febrero hasta el 21 de marzo todo eso corresponde a Piscis, el mes Adar. Entonces, no hay viernes, ahí sí es el mismo mes, corresponde como siempre. A Piscis. Piscis. Nada más que 27 de Adar. El 27 de Adar. Siempre debes de considerar la fecha 27, que es la luna, y que posiblemente esta misma persona siempre verá que puede tener logros y muy buenos, pero se percatará de que hay otros que con menos esfuerzo logran lo mismo que él ha logrado, y dice, ¿por qué? Si yo le echo las ganas, sí tiene siempre que esforzarse un poco más. Eso es lo que sucede con los signos, con las personas que nacen después de la luna llena. Ya la luna va un poco en decreciente, y eso no quiere decir, porque hay quien dice, oh, yo no salí de los afortunados. Pues todo es relativo, como la ley relativa. El que todo se le facilita, a veces ya ni triunfa en la vida, porque como todo le llega, no se esfuerza. Y el que se esfuerza, a veces tiene más logros, precisamente porque se acostumbró, ¿no? Pero de que es un hecho de que tiene que esforzarse más que otros, sí, eso es un hecho. Bueno, entonces, esta maquinita en la que yo tengo aquí los resultados que podríamos checar en este momento, ya está impreso, vaya. Entonces nada más está para revisión, y se me olvidó mi bolillo, ¿cómo tienes? No, ¿verdad? Se me surge lo siguiente. Ah, gracias. Pero tú, ¿con qué vas a escribir? Entonces, aquí tenemos, pues mira, puedo usar la tapita nada más, ¿sí? Y así ya sigues escribiendo. Entonces, si nosotros vemos exactamente la fecha que yo les decía, y la vamos a ver a través de la maquinita, esto fue una revisión, aquí se pasó ya por escrito, porque se te va a facilitar, y creo que sale más económico que tengas esto, a que adquieras una maquinita como la que yo tengo, hacer programa, y que nada más te vaya a servir para eso. Tendrías que utilizar la parte de meter programas de agenda, qué sé yo. Pero entonces, estamos hablando de lo mismo, 27 de Adar. Es exactamente. Entonces, este libro que se va a llamar Las medidas del tiempo, es una de las partes de Kabbalah práctica básica. ¿Se acuerdan que sacamos lo oculto de los salmos de la serie de libros de Kabbalah práctica básica? Y ahí estamos enseñando la forma práctica de cómo utilizar los salmos para que lo utilices con una finalidad positiva. También hay otra cosa, hay mucha gente que se alarma porque dice Kabbalah práctica, creo que está prohibida, qué sé yo. Es una serie de circunstancias que vamos a ir aclarando. Número 1, Kabbalah era práctica, quiere decir que utilizas varias cosas para mejorar en tu vida. Pero se le empezó a llamar Kabbalah práctica a todos aquellos ejercicios que hacía la gente para mejorar, pero no en forma natural, sino ya se combinaba un poquito con hechicería y todas esas cosas. No es tanto hechicería, pero vamos a poner ahí unos signos mágicos, que si tú utilizas esos signos y lo pones en tu cartera, o lo tienes en el cajón de donde guardas tu dinero, o lo pones cerca de tu casa donde tú tienes tu negocio, vas a ver que te funcionan. Atrae fuerzas positivas tan increíbles que dominan a la materia. Hay gente que tiene un mismo negocio y el que está al ladito, a los dos negocios pegados, ahí está y trae lo mismo. Pero este señor en su cajita trae esa tarjetita con ese signo y el otro no. Este señor trae en su cartera otra tarjetita con el signo
y quizá ve cerca de la caja por ahí un ojito turco. Este señor está lleno de maravilla, abundancia, le llega el gentío y el otro no. Entonces, ¿a qué se debe? Pues es que este señor sabe cómo manejar las fuerzas cósmicas en su provecho. Pues te estás dando cuenta que no está agrediendo a nadie, no le está haciendo daño a nadie, y eso prácticamente se le podría decir Kabbalah práctica. El problema de la Kabbalah práctica es que no solo eso, sino la gente ya empieza a caer en que me den cosas sin las que yo haga nada. Ahí está, en los ejemplos que yo les acabo de poner, es que el Señor está esforzándose. Él está rentando un local, pagando sueldos, arriesgando su capital, comprando mercancía, esperando a ver cuándo la va a vender. Quizá ponga publicidad, X. Pero él está esforzándose, está trabajando en ello, y aparte tiene el mérito de tener la recompensa por saber manejar las fuerzas cósmicas. Pero entonces hay gente que dice, si yo tengo esas cositas ya me llega la abundancia. Entonces voy, me compro un signo mágico según yo, y ya ni siquiera que cumpla los requisitos de Torah, sino ya algo que me están inventando alguien por ahí, algo cómodo, que yo lo pongo, lo compro, lo coloco en mi casa y ya me siento a dormir porque pues la abundancia me va a llegar. Yo sé que si hago este mantra y esta meditación me voy a ganar la lotería, entonces pues para qué trabajo. Y entonces cuando se da cuenta que no le funcionó, mientras ya pasaron 30 años de su vida, y entonces dice, creo que me estoy equivocando de camino. Pues claro, se equivocó, ¿verdad? Y echó a perder 30 años de su vida. Por eso decían que no es conveniente Kabbalah práctica, no porque sea algo malo o feo, sino porque la gente se puede confundir y querer hacer que todas las fuerzas celestiales trabajen para él sin él hacer nada. Y el equipo de esto es que estamos en el mundo de la acción. No sé si ustedes recuerden que estamos dentro de 4 esferas gigantes, cada esfera compuesta de más capas, pero en realidad son 4 mundos. Atzilut, emanación, luego sigue Briá, creación, luego sigue Yetzirá, formación, y el último es hacia acción. Entonces, cuando tú te conectas con todas las fuerzas cósmicas, pero utilizas la acción, ya estás del otro lado, sí funciona, pero tienes que actuar. Entonces, imagínate, Rick, que sí voy a compras un aparato por ahí, un cuadro mágico, bonito, que te dicen que es maravilloso, y te sientas y dices, pues que me caigan todos los clientes, o que ya me lleguen los casos resueltos con mi pago correspondiente. ¿Tú lo harías? No. Sabes que es imposible. Entonces, ¿cómo es posible que mucha gente crea y lo haga? O le digan, en esta cajita que está aquí en el centro del oratorio, del templo, iglesia, como le quieras llamar, y si tú aquí avientas 20,000 pesos, se te van a devolver 40,000. Échale 500 y vas a tener 1,000. Claro. A lo mejor sería necesario subrayar que debe de ser un trabajo, y como tal está compuesto de varias facetas que tienen que ser armónicas. Exactamente. O sea, yo por ejemplo en el libro, ¿no? que tanto nos ha insistido, ¿no? Desde crear un pensamiento positivo, lleno de abundancia, echado a andar, que necesita una energía nuestra. Porque agarra y dice, echado a andar, empieza a imaginarte que tú ya estás haciendo uso, acción de las cosas. Ya estás creando por la materia que cree que está en todo el universo. Es la que creó el mismo universo. Pero tú ya lo estás echando a andar. ¿Sí? O sea, pero aparte vas a armonizar ese trabajo, por ejemplo, en este caso sería la Kabbalah, con otras cosas que tienes que hacer. O sea, tienes tus plegarias, tienes el compartir, tienes el cuidado del verbo, tienes el agradecimiento, tienes, bueno, que la gratitud, la plegaria, tienes un trabajo que es un decálogo, ¿sí? Pero son reglas. No te puedes sentarte, ya te sentaste y agarré una, la que sin esfuerzo tengo que hacer, y se me hizo todo, se me quedó todo.
O sea, me acosté a pensar nada más que estoy esperando acá, ¿no? ¿No? Muy equivocado. Yo creo que se necesita más. Porque al final de cuentas, como que esa es la primera acción de conexión. Porque uno se siente, cuando empieza a trabajar esto, y después de todo, como bien conjeturado, siente uno ese motor de hacerlo. Exacto. Y de pensarlo. Porque pensar en la grande, en la belleza, en la abundancia, en el equilibrio, en la búsqueda de Dios, en todo lo que sea, es un motor maravilloso de vibración. Exacto. Se siente esa vibración. No es nada más tan platicarla, tan decirle, tan dejarlo en el cine, en un libro, ¿no? O sea, como que lo empieza uno a echar a andar y el caso no lo está viviendo. Sí. Yo, por ejemplo, que me eché, ahora sí que medio me puse, como que empieza uno a racionalizar otras cosas y cada vez que uno vuelve a tomar el texto en cuenta otras cosas como es fuerza. Porque el mismo texto, que de una vez, te da un sentimiento de fuerza, como en la segunda, como en la tercera, como en la cuarta, como en la quinta vez. Sí. Yo creo que ese mismo texto es una apertura de conciencia. Yo lo voy a opinar, es lo que quiero. A lo mejor no es aprendérselo, es hacerse un pensamiento. Es hacerse una costumbre, no es aprendérselo. Es pensar como lo pensé. Exacto. Que ya quede la esencia del pensamiento. Ya, es hacer la esencia de lo que yo pienso así. Y lo que estás diciendo es muy cierto. El leerlo, cuando nos vamos exactamente lo que tú dijiste, no sé por qué manejaste el quinto nivel de lectura, pero es exactamente eso. No sé si lo manejaste, ya lo sabías. No, de hecho lo sentí. Sí. De hecho, después de esto lo sentí y acá le dije, a ver, tengo que ponerme una meta, y bueno, por eso ven que yo, si me equivoco adelante de esto, dije, pero yo creo que cada repaso, yo en el primer repaso subrayé unas cosas, en el segundo otras, en el tercero otras, y aumentaba el nivel vibratorio de conciencia del mismo texto. Sí. Entonces yo inferí que lo que estaba haciendo era hacerme ese pensamiento, que es muy buena. La propuesta que leí, que me gustó, que me hace que me ayuda a decir, pero tienes que aprender, bueno, yo sí como lo entendí, no era que me lo tuviera que aprender, era que tuviera que hacer mi pensamiento. Exactamente. Eso, pues eso soy yo, no mi extensión. Eso tiene que ser mi forma de pensar. Exactamente. En donde tengo que pensar en todo, pero sin eco de tristeza, de melancolía, de lástima, de piedad. Con una forma más objetiva. Claro, o sea, no se trata de envidia ni mucho menos. La competencia que me encanta, que es maravilloso, dice, no, o sea, cuidado con la competencia, es la creatividad. Entonces, ahí busco una extensión personal, un yo, de crear, porque la creatividad es un mundo maravilloso, infinito y enfocado, que fue lo que he ido ocultando, y lo que tú siempre has puesto a mejorar. Pobre, sí, si te quedas ahí pensando en que ya te estancaste en este nivel de la riqueza de la abundancia, porque no estás dispuesto a hacer otras cosas que te incluyen por México, ¿sí? Estados Unidos. Pero yo lo entiendo así, y lo sentí en el nivel de vibración así, y en la última lectura, lo he leído este texto, y aquí no me paré en ello. ¿Cómo los pensamientos van entrando gradualmente en un estado de concentración paulatino hasta que no se han ido? Y se da una cuenta que yo no soy yo porque sin querer responde. Yo he respondido las cosas que son mías. Entonces cuando volteé dije, no era de memoria, que ustedes pensaban que no era de memoria, era hacerlo. Ya hoy lo entendí así, se lo comparto, ¿no? Exacto. Y fíjense, lo que está platicando el licenciado es muy importante por lo siguiente. El licenciado Pineda nos está dando una clave al haber metido que lo de una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y en el quinto nivel, y ahí le paró. Y es precisamente los niveles que existen en el universo que el Eterno se los manejó con el número 32. Recordarás que te dice que con 32 senderos hizo el Eterno el universo y que son las 22 letras de los 10 de Firot, bla bla bla. Y aparece 32 veces el nombre Elohim en el primer capítulo. Y empieza con la palabra Bereshit, que vale 2 la vez, y termina con Israel, que vale 5. 32 igual. Lev, que es 32, quiere decir corazón. Pero pasemos a la tecnología, y 32 es el hiperespacio pentadimensional al cual se está refiriendo el Eterno, y dice, ese es el máximo nivel en el que tú ya utilizas el 100% de tu cerebro.
esa parte física que tenemos no utiliza el 100%, utiliza nada más el 10%. Y mucha gente cree que es memorizarse una enciclopedia y académicamente te lees otro libro, sopesan, que agarran el cerebro de Albert Einstein y en lugar de respetar su cuerpo, ahí está sacándole el cerebro para pesarlo y medirlo y todo. Y al final de cuentas, pues es una persona que sabía muchísimas cosas, sabía chistes, hablaba de religión y todo, pero otras cosas no las dominaba. Entonces era una persona normal, que es al final de cuentas lo que dijeron, no le hallo yo la clave de dónde es donde está funcionando esto. Ahora, ese 32 es la quinta potencia, porque hablamos del nivel de creación y creador, estamos hablando de 2. Este mundo estamos nosotros, pero intervino el creador que nos hace que sea el 2. Si no hay un 2, entonces no existe ya la multiplicidad, porque cuando hablábamos del 1, es el 1 absoluto, el eterno y punto, y estaba la luz, y era sola la luz, hasta que creo a alguien para darle. Entonces ya hablamos del 2. Este 2, que ya es los dos extremos de una línea, aquí es una línea de lo maravilloso ilimitado y lo maravilloso limitado, pero eso maravilloso limitado puede llegar a ser lo más temible, que es las pláticas, la forma metafórica que utiliza la Biblia para decir que existe el malvado, pero somos nosotros mismos. Entonces está el bien supremo y nosotros podemos ser el bien no supremo sino pequeño o microscópico, pero también podemos llegar a convertirnos en el mal supremo. Entonces somos 2. Este 2, al empezarse a multiplicar en otro nivel, se dice 2 al cuadrado, y ya nos da el 4, que serían 4 puntos, 4 vértices. Ya estamos hablando de algo plano, la geometría euclidiana. Pero cuando ese 4 ya lo decimos es el 2 al cubo, ya es largo, alto por profundo. Entonces ya es 2 por 2 por 2. Y el 2 por 2, 4 y por 2, 8. Ya nos cambia del 4 al 8. Es un cubo. No solo son los 4 vértices, sino al fondo otros 4 y ya le dio espacio. Es un espacio sencillo. Pero ahora, en lugar del 2 al cubo, es 2 a la cuarta potencia. Y entonces este 8 se cambia por 2 y ya se multiplican 16 vértices. Esos vértices, que en realidad, vectores, que en realidad quiere decir que cada uno de los 8 puntos se vuelve 2, y haces un cubo que con la mente cierras los ojos y te lo puedes medio imaginar, como cada punto eran 2 y se abren, y la línea del cubo que estaba estiradita, al estar aquí y aquí, al abrirse esto así, esta línea se enchueca, de aquí de este a este sale otra línea, de aquí esta se enchueca, y al estirarse queda un cubo raro en un hiperespacio que solo en la imaginación cabe. Lo quieres dibujar y no te sale. Tendría que haber un gran artista que en su imaginación se imagine en su interior un hipercubo y haga un hipercubo tetradimensional. Pero no para ahí la cosa, sino que el Eterno dijo, todavía está en otro nivel más profundo, del cual viene a ser donde tú sacas ese super yo, y todavía del 16 por 2 y te da el 32. Y es el 2 a la quinta potencia. Y eso quiere decir que cuando tú tienes una profundidad de estudio y te vas al quinto nivel de profundidad, ya la hiciste, ya no necesitas sexto nivel. Sexto nivel ya está dentro de lo que es el espacio, que son los 6 puntos de un espacio, y entonces tú al llegar al quinto nivel lograste ya una conexión cósmica armónica, que ya todas las ideas te llegan y no es imposible, porque ahora sí, lo que estás imaginando
empieza a generarse, empieza a hacerse realidad por aquí y por Empieza a allá. crear ideas, porque de hecho hay cosas que las sabíamos, pero no las aplicábamos. No, Tiene no, una no. asociación de ideas maravillosa, ¿Sí? se reprende, pero tampoco todos los inventos están en el sexto nivel, Ajá. ni en el quinto. Un invento No. puede estar al primero, Sí. porque rápido deduzco, no sé por qué. Digo, Ajá. no lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera. Pero cuando ya hiciste un intento de llegar a tu conocimiento profundo, Ok. quizá de niño algo te llamó la atención y te pusiste a querer investigar y alcanzaste el quinto nivel. Eso te despierta algo que cuando vas actuando como jovencillo, unos dicen, ¿cómo es que tú puedes? Y yo no. Claro. Porque inconscientemente lograste llegar, cuando tú llegas esporádicamente a través de tu vida con ese quinto nivel famoso, por eso los maestros, los sabios antiguos te decían, tú repítele la lección a tu alumno 400 veces para que le quede impregnada. No era literalmente que, a ver, vamos a ver, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, hasta llegar a las 400. No, era que lo hagas consciente para que él despierte su super yo. Una vez que lo despertó, en cualquier momento de su vida, algo que quiere concentrarse logra los resultados, le llegan, y no a toda la gente. Claro, bueno, no toda la gente tiene la misma capacidad de interpretación con la primera lectura. Eso No, queda ahí. sí. El grado 33 es fuera de esos 32, ¿verdad? Lo hicieron a propósito en la masonería, lo manejaron precisamente con la esencia del 32, que es la clave, y originalmente ellos habían dicho que no hay nadie que pueda alcanzar más que el grado 33 que se una al alma del Redentor. Dentro de la religión cristiana, que es donde surgió la masonería, se estaban refiriendo a Jesús. Entonces, el que llegue al nivel 33 es el que está alcanzando la esencia de Jesús para poder dirigir a los demás. Y entonces aspiraban por eso llegar al 33, que ya era un grado superior al máximo que llega el ser humano. Se podría comparar por ejemplo, a algunos grandes maestros que dicen que cuando si no me recuerdo, Buda decía que cuando se apaga la luz, o sea, se apaga la luz y te haces uno con todo tu entorno. ¿Sí? O sea, ya en esa luz significa ya no la unicidad, o sea, no es el único, o sea, sino que en ese momento como que te expandes. Sí. No la individualidad, sino la unicidad. La unicidad, Sí. Y te compenetra. Sería la que llaman monta del uno. Exacto. Sí. Sí. La más espada, ¿no? Sí. Porque viene de uno. Exactamente. Y esa idea famosa monista de la que habla el libro, en realidad, si tú lo analizas, no se creó en la India. No, claro. Ya existía, pero desde eones del tiempo, desde antes. Hablamos que un eón del tiempo, estamos refiriéndonos a 7000 años. Perdón, esa es una era. Una era son 7000 años. 49. Y 49 ya es un eón. Entonces ya 7 grupos de 7000 años, o sea, 7 grupos de 7 eras ya hacen un eón, ya son 49.000 más el milenio, 50.000 años. Yo creo que aquí el que escribe el libro está, no sé qué pasó ahí, porque por ejemplo, a nosotros nos han dicho en el yoga que todo ese conocimiento, por ejemplo, la ley de la unicidad y todo eso, que nos dieron, eso tenía 4.000 años, tiene 4.000 años de antigüedad. Sí. O sea, no es, o sea, ahí se puede relacionar con lo que usted nos dijo, porque ahí yo lo relacioné mentalmente cuando usted nos dijo que del pueblo judío salieron a llevar el conocimiento, cuando dieron los 7 chakras a ellos. O sea, por las fechas que usted manejó, ahí perfectamente intercaló, porque a nosotros nos dicen que todo ese conocimiento es de los Vedas, ellos dicen que es de los Vedas, y que viene de 4.000, 5.000 años antes. Ajá. Sí, aquí hay una aclaración que te quiero hacer. Acuérdate, no fueron los judíos, fue Abraham. Bueno, Abraham. Sí, Abraham. Sí. Porque Abraham no era judío, volvemos a lo mismo. Si nos basamos ya en religiones, ya los judíos dicen Abraham fue el primer judío. Pues no, porque entonces Ismael sería judío y no es judío. Luego tuvo a Isaac, pero Isaac tuvo
a Jacob y Esaú. Entonces Esaú pues también sería judío y no es judío. No, el primer judío fue Judá, pero a lo que tú te refieres es muy cierto. Cuando Abraham, que estaba en el año 1000 y fracción, manda, extiende la tradición mística a Oriente, ya habían pasado 1000 años. Si ahorita estamos en el 5772 y 1000 años después del inicio empieza la tradición de Oriente, pues estamos hablando de 4000 años. Y entonces checa con lo que a mí me dicen, que tiene una tradición de 4000 años. Exactamente. Y esta tradición de 4000 años tiene 1000 años más cuando tú la buscas en la Biblia. Pero todavía es más sorprendente si tú empiezas a ver la Biblia y la escudriñas y ves que en la misma Biblia te está hablando de épocas de cientos de miles de años antes. Y se está refiriendo a libros de cientos de miles de años antes, porque los Vedas en realidad lo manejan como que tiene 4000 años. No, los Vedas son de los libros muy antiguos que son de otros eones, ni siquiera de otras eras que digas es del grupo anterior de 7000 o del otro anterior de 7000. No, hay unos increíbles, y esa es la clave que la menciona cuando dice en la Biblia, en Génesis, y esto estaba escrito en el libro de las guerras. Porque los Vedas tienen muchos libros que hablan de guerra, y ahí van dando a conocer tanto el conocimiento a través de ellos, y son libros, puede oír uno, dos, y son extraños para la mentalidad ahora de nosotros. Ahí se da uno cuenta que no fueron escritos hace años, ¿no? Y exactamente, el libro de las guerras se está basando ni siquiera al Shemad, al Bhagavad Gita, no, al Shemad HaShabbatam. Pero no solo eso, sino que el Shemad está surgiendo como un resultado de un estudio de un libro mucho más antiguo y que son los Upanishads. Pero tú te estás dando cuenta que ahí está refiriéndose a que un humano se pregunta el porqué de las guerras y le está explicando ahí la suprema divinidad de ese entonces, de esa cultura, le está explicando la razón mística, y tú la vas entendiendo y dices, sí, es cierto. Por eso tú te das cuenta que el guerrero tiene preponderancia y tiene ciertas características de apoyo. Una gente normal dice, un soldado, un militar, pues no cumple con los mandamientos, porque uno de los mandamientos es no matarás. Entonces los soldados están condenados a pegar y a pecar, y que no, están dentro de un contexto diferente, que es para apoyar. Cuando tú te das cuenta de eso, ahí donde está funcionando algunas cosas que no entendemos y decimos que es injusto. Vamos a ponernos en este mismo contexto que estoy hablando ahorita del no hostil, sino el bélico. ¿Cómo es posible que si tú ves a una persona que toma dinero prestado y hay el que es el prestamista y le presta el dinero, y esta persona pidió el dinero prestado y no le paga? Normalmente se da mucho en Estados Unidos, aquí no funciona mucho ese estilo, pero no le paga porque el dinero que pidió prestado era para jugar apuestas. Y entonces el que prestó va, le manda golpeadores, le da una paliza tremenda, y esto lo conecta con mayor fuerza cósmica para que el otro tenga que ver de qué forma le hace para tener el dinero y pagarle. Y entonces el que está prestando y golpeando le está yendo mejor. Y tú dices, ¿cómo es posible? Espérate, como que no está funcionándome bien. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿De dónde está adquiriendo la fuerza? Es como cuando decimos, ¿por qué unas religiones adquieren una fuerza increíble? Pues porque se alimentan del que está cometiendo los errores. Es lo mismo. Estas personas están adquiriendo mucha fuerza porque está disponiendo, el que pide prestado, está disponiendo de un dinero que no es de él, y en forma alarmantemente irresponsable lo arriesga.
Fíjate cómo los bancos se elevan y los bancos no tienen necesidad de pegar. ¿Pero por qué? Porque al que le están prestando está tomando una decisión de que ese dinero ya sabe que va a responder con él, ya lo tiene en esencia o no en presencia, pero lo tiene en su idea, en su mente. Es, pido este préstamo, pero porque sé que voy a cobrar un aguinaldo o tengo mi empleo y con eso logro ir pagando, pero este dinero ya lo necesito ahorita. Entonces me lo dan y con el sueldo que tengo lo puedo ir pagando. Un comerciante piensa en que este capital lo va a multiplicar porque lo va a convertir en mercancía que haga una plusvalía del mismo capital. Se utiliza como un capital refaccionario. Entonces esto está apoyando al que construye con ese dinero, pero el que lo pide el préstamo para apostar está actuando irresponsablemente y todas las fuerzas del cosmos se voltean contra él, y por eso apuesta y apuesta y apuesta y pierde y pierde y pierde y pierde. El que mandó a golpear su conducta debería ser el corregir la conducta irresponsable del que está desperdiciando fuerzas cósmicas, que no las toma con responsabilidad y las tira. ¿Su conducta sería aceptable? Es aceptable cósmicamente, aunque nosotros no lo podemos llegar a entender. Ajá, claro. Porque decimos, oye, no, pues entonces dicen, pues mejor me hago prestamista y golpeo. Pero no, porque fíjate que es muy diferente que cuando ellos llegan con alguien y, a ver, me debes el dinero, ¿por qué no puedo? Dime la oportunidad, fíjate, compré tal mercancía y no me está funcionando, pero aquí la tengo esto. Si quiere le doy la mercancía, pero yo vendiéndola le voy a suplicar. ¿Cuánto te tardas? Me va a tardar una semana, porque ya me firmaron, mire, te doy una semana. No lo golpean, le da la semana. Entonces, esa gente, ellos mismos inconscientemente que están conectados, lograron de alguna forma una conexión, saben en dónde tienen que portarse elásticos, y con el otro tienen que ir a recontragolpearlo porque saben que es un irresponsable y de alguna forma, ¿cómo le va a hacer? Porque tiene que pagar. Es un concepto difícil de entender, ahora sí que como la televisión, ¿no? Difícil de entender, como el concepto cuando las mismas fuerzas cósmicas ven que hay un exceso de población y envían una catástrofe. Y dices, eso me parece injusto, no es justo. Pero si es justo, puesto que las almas que se están yendo en esa catástrofe ya se juntaron por alguna razón determinada, unos van a dar directo al infierno y otros van a dar directo hacia arriba, y muy pocos reencarnan. Casi las gentes que caen en lo que es una catástrofe, casi están escogidos para ya no reencarnar, para evitar la superpoblación, que son momentos que van llegando, pero esos ya son para infierno o gloria, punto. Entonces, para nosotros es muy difícil, porque imagínate que dices, tengo un primo, un pariente, o sea, como lo ves en una forma individual, y dices, ¿por qué a mí? Pero este tipo de fuerzas que son difíciles de entender, sí, gracias, ahorita les contesto, son difíciles de entender el por qué, y todo se debe a la irresponsabilidad del que pide el dinero, porque no se cura. Es un vicio, es una enfermedad espantosa. Pide más dinero y va a jugar, que sea todo puro juego. Se va al póker y no le funciona, y se va al hipódromo y apuesta en el hipódromo y está aquí, se va al Hayalay y está apostando en el Hayalay, va al galgódromo, o sea, y es tirar y tirar y tirar y tirar, y es un dinero que no es de él. Ese es donde viene el castigo para él. Yo como prestamista necesito saber el origen del préstamo. O sea, decir, yo para hacer, por ejemplo, usted es prestamista, necesito un préstamo, lo tiene que ocultar para qué. No, en realidad lo único que voy a hacer es, si es mi negocio, voy a garantizar el dinero, que los norteamericanos no lo hacen, por eso golpean. Pero aquí en realidad toman la prenda. ¿Qué es un préstamo? Te presto lo que de valor me estás dejando.
O sea, te lo estoy comprando y si tú al rato tienes el dinero, me lo vuelves a comprar. Pero te estoy cobrando interesitos por cuidarte tu bien. ¿Me explico? De hecho, nunca es muy diferente. El valor de la prenda, Sí, sino una tercera parte tiene que ser. Sí, pero es que él lo va a vender y no lo va a vender al precio. Un anillo de 10,000 pesos se va a vender en 5 en 6,000. Entonces yo no te lo puedo comprar en 5 en 6, te lo tengo que comprar en 3,000. Entonces tú dices 10,000, me lo compran en 3,000. Y al rato cuando ya lo quiero recuperar, sí, pero como no pagaste, ahí está, cómpralo. Y está en 6,800. Oye, no seas injusto, pues sí, pero si hubieras llegado con el compromiso de fechas, ahí lo tienes. Es cuando empiezas a manejar, a darte cuenta que un nivel tan importante es cuando eres responsable. Y cuando eres responsable llegas al quinto nivel, volvemos a lo mismo. Esos niveles dimensionales son tan impresionantes que si el que va a jugar dice, mejor gano mis 3,000 pesos y arriesgo 1,500, vivo con 1,500, los perdí, pues ya los perdí, los gané, pues estos 1,500 los sigo teniendo. Les da todavía, es tan maravilloso y tan misericordioso el Eterno, que de repente les da una oportunidad a que ves que están en el juego y se van hasta arriba. En un juego llegan hasta millones de pesos y lo está probando, como en Deuteronomio 13, 4, 13, 14, que te dice, ahí está, te voy a probar. Y llega a ganar millones y los pierde así igual. En la Divina Comedia los prestamistas están en liberación muy baja. Sí, ¿por qué? Porque en ese entonces, como la iglesia prohibía el préstamo, era algo prohibido porque como se estaba manejando en la Biblia que decía que no debes de prestar, que usura, qué sé yo, entonces dijeron, bueno, yo no puedo prestar, pero ¿quién sí puede que no caiga a la desgracia de la iglesia? Pues pon a los judíos, él puede ser usurero. Y entonces ponían al judío de usurero, pero no era su dinero. Hay una película, era dinero del presidente, del príncipe, del noble. Muy buena película que enseña precisamente la usura. Ahora anteriormente ya la dieron. Buenísima, pero dos casos ponen arriba de la pirámide. Y habla sobre la usura precisamente de los judíos. Y entonces el judío era el usurero, pero no era su dinero. Le daban una comisión, pero el dinero era de la iglesia, del noble, de ese pueblo. O sea, o el obispo o el príncipe eran los que lo ponían de usurero para hacerse de dinero. Él prestaba la cara y el nombre. Sí, ¿no? sí, exactamente. Y el pecado, porque decían el maldito usurero y qué sé yo. Y cuando viene Dante Alighieri, precisamente basado en esa conducta, en esa forma de costumbrismo, agarra y dice, la usura es uno de los niveles más bajos. Claro, pues lo tienen los judíos, con razón, pues es que los judíos son el nivel más bajo. Oiga, por ejemplo, le voy a explicar mi concepto. Yo hoy, y lo veo, no sé si lo percibo mal y no lo había entendido así, ¿no? Por ejemplo, ahora digo, la usura o los prestamistas se dan para mí en niveles de duración muy bajos. Por ejemplo, y he visto que hasta cuando se van a cobrar se pegan, si no les pagan les pegan, están cobrando intereses altísimos, digo de 100,000 pesos les quitan el primer porcentaje de ellos, les dan 80. Total, a mí, le voy a decir que es lo que yo pienso, no estoy diciendo porque a lo mejor no tengo un concepto claro, se me hace un abuso, a mí. Entonces, como que acá les digo, bueno, que se sigue dando en lugares de pobreza, que son de niveles a mí, para mí. Entonces, ¿por qué lo capto así? ¿Por qué? Sí, porque precisamente, ¿te acuerdas que hay otra cosa? Dentro de eso también hay niveles. Claro. Son diferentes niveles. Tú ahorita me expusiste los más bajos, o los más altos es un banco. Sí, por supuesto. Porque es lo mismo. Claro. Es cuando dices como la misma pobre del templo. Tú le dices a alguien, ¿a qué te dedicas? Y llega en su carrazo o en su traje y dice, soy comerciante. Y te vas a la esquina y ves a
campesinita que viene del campo sentada vendiendo semillitas y todo, ¿y qué? Soy comerciante. Son comerciantes, pero los niveles, los estratos son diferentes. No es que ahí sea que es humillante el de abajo, no, son comerciantes, diferentes niveles. La usura no es dentro de los trabajos buenos, sino este es un nivel como para probar al dependiente, al irresponsable. Al que se vuelve responsable lo ayuda la misma circunstancia, al irresponsable lo hunde, o le quita la oportunidad de seguir pidiendo prestado. Pero es una especie es un lugar de corrección para la humanidad. El que tiene que ver con el usurero ya tiene que ya está haciendo un ticún. Como el que le toca tener un hijo de cierto problema, es porque está haciendo un ticún. El que tiene que ver con un prestamista ya tiene un ticún. Y ese prestamista puede ser banquero o puede ser... Ahora, el problema de ahí es que la mayor parte de la población tiene que involucrarse en ocasiones por la publicidad y todo, porque las tarjetas, esas empezaron a dar por todo el mundo. Quiere decir que sin que tú tengas necesidad, recurres al usurero. O sea, te ofrecieron, vas caminando ahí, ya le tramito su tarjeta, no, ya quiero ver, es que eso es cuando usted necesite, no, mire nada más, bueno, a ver, deme sus datos, pum, los datos. Cuando menos te das cuenta tienes tu tarjeta, qué padre, pero tenías que haber tomado un curso para saber usar una tarjeta. Porque lo primero que haces es, la primera llegas a la tienda y, oiga, ¿sí puedo pagar con esta? Antes ni siquiera de ver la mercancía, sí, cómo no. Bueno, voy a ver. Y esto, sí, adelante, lo que como del comerciante me dice, la tarjetita, a ver cuánto es tu límite, te vendo todo. Ya pagas, una vez que pagaste y sentiste el sabor de que el poder de mi firma, ya caí. Y entonces ahí está, te manejas responsable o irresponsable, es como te va a ir, como en la feria, de acuerdo a la feria que vayas, ¿no? Entonces, es lo mismo. No hablemos de que justifiques la usura, no, pero que es una fuerza que existe de corrección. Volvemos a lo mismo. No es que el ejército sea lo máximo, lo mejor, no, es algo que existe para corrección. Y entre más exista una disciplina en un ejército, más nivel elevado espiritual lo adquiere. ¿Por qué? Porque tú no vas, pero ni siquiera ni como comparación, vas a comparar a un general brigadier o un general, un ejército, con el matón de África que anda matando gente y enseña a los niños a matar para jalárselos de su ejército. No hay ni comparación. Uno es un militar, es alguien de profesión, y el otro es un vil asesino que está jugando a querer ser militar. Ahí está la diferencia entre dos niveles de mercenarios. Hay mercenarios éticos y hay mercenarios no éticos. Y tú dices, como un mercenario se está vendiendo al mejor postor. No, pero con cierta ideología, con cierto idealismo. Y hay otros que les va de sombrilla quien sea que le esté pagando. Entonces, son niveles. Yo siempre he dicho, yo primero, como me han preguntado del ejército, que parece algo que no debe existir, y digo, que lo único requisito es que seas ignorante, porque tienes que obedecer órdenes para matar. No está tu razón. No funciona. Sí, claro. Sí, aparte dependiente en este caso del ejecutivo, nuestro sistema de gobierno, que puede ser para manipular, para callar, para censurar, pero nunca han buscado una equidad. Para mí son una bola de inmernos. Sí, pero hay una cosa impresionante, que si se enseñara a todos los demás la disciplina que llegan a tener, es otra cosa. En una ocasión unos precisamente del ejército también les di unas clases y me admiré porque dicho lo que les enseñaste lo hicieron, y de que logran el éxito lo logran porque como aprendieron ahí una disciplina férrea, mi respeto. O sea, es que hay que ver también el punto de vista.
te acuerdas dentro de la sociedad. La disciplina no te lleva al culmen maravilloso, pero es lo opuesto, que me manden matar y yo tengo que obedecer. Entonces, sí, pero ahí cósmicamente estás ya cumpliendo con un karma que es incomprensible para nosotros entender. Es como ahorita la educación de Japón. Vamos a hablar de la educación de Japón, me acuerdan, pero antes voy a responder unas preguntas que ya tiene rato que me habían dicho. ¿Cuáles son? Bueno, Guillermo, saludos, muchas gracias. Guillermo Romero. Lourdes Ramírez dice, ¿me podría informar de qué se trata el evento del 4 de febrero y a qué hora comienza? ¿Cómo no? Ahorita te informamos del evento. ¿Cuál otra? Dice, ¿qué es el infierno? Bueno, entonces el infierno son 5 lugares en donde un alma que ya no tiene posibilidades de reencarnar porque su nivel de error fue mayor, entonces ya no tiene posibilidad de reencarnar, ya no tiene redención en ese aspecto, y lo único que le toca es ir a ciertos lugares a donde su alma ahí se queda, pero si empieza y continúa trabajando para redimirse, llega el momento en que puede alcanzar el nivel de la luz. Pero ahí hay unos niveles impresionantes, como por ejemplo gente que entró en el ejército y fue injusta, se brinca 2 niveles de infierno, se va al Cafaquel, pero no pasa los niveles de piedra y vegetal, simple y sencillamente porque fue del ejército y cumplió con una finalidad. Cuando hay ejércitos, por ejemplo el de aquí, que tiene muchas cosas, no sé, me platican que han hecho cosas muy feas, yo lo único que oí de las noticias buenas, bueno, a lo mejor porque ponen, no sé, lo ignoro, pero el plan DN3, DN3, sí, es siempre que hay algo, ahí se ve el ejército apoyando, ayudando, organizando, qué sé yo. Este movimiento, a final de cuentas, ayuda muchísimo, ayuda mucho a esa institución a quizá los efectos que esté manejando por otro lado. Ahora, en el caso de aquí en este país, lo que se mete con lo de aspectos de drogas y todo ese caso, pues ahí está mucho la intervención también del ejército. Entonces, no nos metemos en ese tema porque es muy delicado, ¿no? Pero el ejército está cumpliendo con una misión. El que haya una disciplina, vamos a regresar ahorita con lo de la educación de los japoneses. Nada más no sé si quedó claro lo de los infiernos. Ahora, el evento, nos preguntó del evento del 4 de febrero. Lourdes, Lulu, mira, el 4 de febrero puedes venir o puedes venir el 5. El 4 de febrero es normal, siempre leemos una sección de la Biblia. Y esta sección de esta semana exactamente nos habla del momento en que el pueblo llega al Mar Rojo, el pueblo de Israel, al ya salir a la libertad, llega al Mar Rojo, no sabe qué hacer, los egipcios se arrepintió el faraón y manda el ejército a apresarlos. El pueblo, al ver el Mar Rojo y ver que atrás viene el ejército, empieza a llorar, a lamentarse. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos mandaste morir. Y voltea Moshe y le dice, Dios mío, ¿qué hacemos? Y ahí hay una clave, dice Dios, ¿y tú me preguntas a mí? Crucen, crucen. O sea, está diciendo ahí inconsciente, si tú lo ves, a que lo entiendas, te está diciendo, tú tienes el poder de mover a la materia, muévete. Ya te libraste de la esclavitud, el simbolismo. Mucha gente cree que es liberarte de los egipcios, que los egipcios son muy malos, y que no, el pueblo egipcio, mis respetos, tengo muchos amigos egipcios, y el simbolismo de la Biblia, que te habla ahí en forma metafórica, te dice que del reino del mal te liberas tú como ser humano. No está refiriéndose a países ni nada, está refiriéndose a la esclavitud tuya, de ese reino del mal, que fue Caín, que mató a Hebel,
¿te acuerdas del principio? Tú tienes a Caín, tú Caín mataste a Hebel, o sea, tú ibas a ser o bueno o malo y te convertiste en malo, te ganó el mundo del físico. Prefieres estar teniendo que un coche y envidiando el otro y todo, en lugar de compartir. Pero cuando ya te liberas, ya estás liberando el pecado de Caín, ya no vas a ser ególatra, envidioso, iracundo, qué sé yo, porque te lograste liberar, y en ese momento de la liberación de repente ves el peligro de que vas a volver a caer y otra vez te quejas, y Dios dice, muévete tú tienes todo el poder en tu mentecita para que triunfes. Ese es el simbolismo, pero es tan impresionante que te dice que en ese momento, es el capítulo 14 de Shemot. Shemot es Génesis, Shemot, bueno, es Éxodo, Shemot es Éxodo. Éxodo 14, versículos 19, 20 y 21. El versículo 19 dice que entonces el fuego que estaba junto al mar rojo, el que iba delante, se levanta y se pone atrás para impedir que el ejército egipcio los atacara, y queda toda la noche. El versículo 20 dice que Moisés levanta los brazos y entonces se abre el mar rojo, y el versículo 21 te dice que todos pudieron cruzar. Es tan impresionante que nuestros sabios antiguamente descubrieron, en base a estudiar dos letras, combinación de dos letras o tres letras, que ya lo hemos visto mucho, para gematria y para ver qué grupos de tres letras logras mucho poder, lograron unas combinaciones que decían, con esto logra el poder, como la clase de ayer, que vimos que la Yud, la Med, Kei, es para disminuir los juicios, y esa misma letra la utilizas para sanar enfermos. Entonces, si no la vieron, les recomiendo que vean la clase de ayer. Vino incluso con peliculita y tiene letras y todo, para que tú puedas levantar a alguien de que esté enfermo, pero si renuncia a los beneficios que le da el sufrimiento, ¿no? Porque dices, quieres curarte, pero renuncias a los beneficios que te dan los flagelos. Y si él se quiere curar, dice, sí, me quiero curar, pero renuncio a los beneficios que me dan los flagelos. O sea, el beneficio que yo adquiero espiritual por estar sufriendo esta enfermedad, prefiero renunciar al beneficio espiritual, pero quiero curarme ahorita. Y entonces ya le da una frase con Yud Lamed Hei, que quise manejar al revés, Hei Lamed Yud, dice Jabrilla deja, o Jabrilla da, el que se cura, va a decir Jabre Yadí, y te doy mi mano, dame tu mano, y dice, te doy mi mano, se levanta y ya se curó. Y no pasan ni 40 segundos que la persona se curó. Pero claro, no es porque, ya, come la frase, dígamela y me la aprendo. No, necesita una cadena de entendimiento de letras y todo eso. Ok, porque una vez una persona me dice, dime la frase porque no la agarré bien. No, pues no es mágica, es algo que te funciona, pero con un pleno conocimiento de lo demás. Las flores de Bach te curan. Pero entonces no, por eso me voy al jardín y empiezo a buscar un montón de florecitas y las exprimo para tomarme tu juguito, ¿no? Dicen que con el jugo de las flores se cura uno, no, tienes que saber cuál. Entonces, como íbamos en esto, ya el pueblo se queda, el tercer versículo, que es cuando ya se abre el mar rojo y logran escapar, los sabios, al estar estudiando estas combinaciones de letras, ven casualmente que esos tres versículos constan de 72 letras cada uno. Dicen, aquí hay algo oculto. Empiezan a estudiar y combinan la primera letra del versículo 19 con la primera del 20 y con el primer 21, y no les da ninguna combinación de letras. Dicen, vamos a invertirla. Capítulo 19 en orden, capítulo 20 al revés, y versículo 19 en orden,
versículo 20 al revés y versículo 21 en orden, y les resultan un montón de letras, de juegos de 3 letras que ya habían estudiado, que tienen una finalidad para ayudar a la psique del ser humano y a su elevación mística. Aquí ya encontramos, y entonces empiezan a organizarlo, lo ponen en el cuadro y les resultan los 72 nombres de Dios. Estos 72 nombres de Dios quiere decir que la combinación de esas 3 letras te ayudan para lograr un beneficio en algo, te ayudan a que te liberes del mal de ojo, que cambies tus efectos positivos, negativos, activos y negativos. Hay uno que te habla de la prosperidad, hay otro que te habla de sanación, y así como eso hay muchísimos. Corrección, conexión con la espiritualidad, conexión angelical, y entonces empiezan a ver el poder recordar y dicen, aquí está la clave. Al estudiarlos ven que hay otra combinación de letras y dicen, estas no nos las sabíamos, las siguen estudiando y ven que hay efectos. Cada sabio, al decir está estudiando, no nos damos cuenta que un sabio dedicó toda su vida a estudiar 3 o 4 grupos. Y toda su vida fue dedicada a ver qué efecto funcionaba. Todo eso para dejarnos ahorita en bandeja de plata toda esta sabiduría, y dice, aquí la tienen. Ahora, este Shabbat celebramos que en ese pasaje se habla de eso, pero al mismo tiempo están ocultos los 72 nombres, y cuando estamos leyendo la Torah en ese pasaje, incluso al momento de estar diciendo, sí se levanta para que la gente, los que tienen los cuadros de los 72 nombres, los presentan frente a la Torah. Si tienen las tarjetitas, la cajita con las tarjetitas se presentan. Es una energía cósmica que se multiplica, como se ven en las películas, de que la luz se multiplica y para allá. Entonces, esta misma energía, esta misma fuerza va para todos aquellos que a lo mejor les regalaron una tarjeta que ni siquiera saben de qué se trata y la están cargando en su coche, dice Samech Aleph Lamed. Si tú tienes esa y dices, creo que este es de los 72 nombres, asiste a este evento y te cargas de energía al presentar tu tarjetita. El evento, les decía yo, es el sábado 4, que se hace, que normalmente los muy consagrados o los no muy consagrados se presentan. Digo los consagrados porque son los que llegan a las 8 y empezamos normal. Los no muy consagrados pues ya van llegando como a las 9, 9:30 para la lectura de la Torah. Y ya los que dicen, siquiera llegué a la bendición, bueno, ya llegan 5 minutos antes de que se acabe el evento, ¿no? Pero dicen que funciona, en la mañana y sábado. ¿A qué hora, Carán? A las... ¿A qué hora recomendable llegar? 9:30 de la mañana, pero este es el sábado. Creo que se cortó la transmisión, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces pero el domingo es lo mismo, y eso es para las personas que dicen, yo no estoy muy familiarizado, no me gustaría mucho involucrarme en algún aspecto como de religión, que qué sé yo, y entonces nada más vienen al ritual el domingo, a las 10 de la mañana. Entonces el del domingo es más práctico, a veces hemos tenido hasta 500 personas cuando lo aviso. Ahora que estuve en el programa de Alberto Rentería se me olvidó avisarlo. Ahora estoy muy distraído porque con todas las personas de allá no les dices el programa de Alberto Rentería. Pero sí lo dijo porque yo lo escuché, ya ve que sale en YouTube todas las preguntas y todo lo que me hicieron con Alberto Rentería, y ahí lo dijo. Pero el del año pasado, no en YouTube, es que fue del año pasado. No, pero el 4, este sábado. Con Alberto Rentería sí les dije. Sí, ahí sí lo dijo, sí, ahí sí lo dijo. No, sí lo dije. Sí, pero yo lo escuché ahí. Qué bueno. Bueno, yo pensé que no lo había dicho. Bueno, no, pero que no le avisó al grupo que no está. no le avisé al grupo. Porque yo también me iba a preguntar eso, de las cosas que tengo ahí para preguntarle. Perfecto. Este sábado, para los que ya manejan esto, y el domingo, para quien a lo mejor nunca ha venido, o nada más ha venido a los rituales, no esté involucrado bajo ninguna circunstancia más que llegar,
a las 10 de la mañana, llegamos directamente a hacer una pequeña plegaria, pero mínima, y abrimos la Torah, abrimos el Ejal, y la gente dice que siente impresionante como si se abrieran puertas del cielo, porque al abrirse el Ejal se siente el golpazo, ¿no? Y entonces hasta le da uno más fuerza para el Hazán que está, hasta le sale más fuerte la voz simplemente del hecho como se ve. Y entonces se lee la Torah, y al momento de estarla leyendo hay dos cosas fuertísimas, tanto los 72 nombres, eso como el cántico del mar. Esa es otra plegaria muy fuerte, y que cuando se hace esa pronunciación, en el cántico del mar hay un pedacito en el cual quienes hayan visto la película Contactos del tercer tipo, ¿cómo se llama? Contactos del tercer tipo. Ahí hay una melodía que sale pa 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 pa. Esa misma melodía aquí se pronuncia, y desde hace milenios, en el momento en que se está haciendo el cántico del mar, y entonces un pedazo hasta se levantan todos y dicen Mija moja, bailima doche, mija moja, el arco de Sonora Teguilo, ya la última parte, mija moja, bailima doche, mija moja. Es impresionante porque dice que incluso te libera de las fuerzas de los sumerios. Entonces es impresionante. Para ti que me preguntabas, no sé si hay alguien más que nos esté preguntando sobre esto. Ok, entonces si te quedó claro, eso es. Pero es el sábado 4 o el domingo 5. Yo te recomendaría el domingo 5, que es donde es el ritual, porque el otro es un manejo de recepción de Shabbat y todo eso normal. Y el del domingo es un cañonazo para los que tiene que tenemos que traer horizonte. Traes todo el cuadro que tengas, las cajitas, ok, las cajitas y tengo todo. dos cuadros, uno de clases de yoga y otro de mi casa, los traigo los dos. Los dos, para que los cargues de energía, salud. Lo que sí puedes tener un pedazo de tela grande para que lo envuelvas. Una vez que ya cargaste, tienes que envolverlo en una tela y meterlo en tu bolsita de plástico o algo, para que quede la energía ahí, y al momento en que ya la pones en tu casa, ahí se extiende, se irradia. ¿Tela roja? No, la que sea, normalmente de preferencia de seda, sí. Por ejemplo, yo tengo una de tela café. Sí, el color no importa, la tela es la que sí es más. ¿Qué lugar en la casa es más recomendable para poner los apuntados más? Por ejemplo, la entrada de la sala ahí. Sí, perfecto. ¿Sí? Mientras no se ponga en la recámara, todo está bien. Y es simplemente por respeto, nada más. Pero en cualquier parte, y tampoco en los excusados. Sí, claro. No, pues es que hay gente que dice, es lo más feo, aquí pongo esto santificando el cuarto, y pues no, ¿hay alguna otra más? No, eso no, okay. Todo bien. Bueno, regresamos donde íbamos en lo de los japoneses. La educación ahorita que se está haciendo una especie de revolución, y que la gente dice es que se pierde libertad de acción, pero ganas disciplina y ganas muchas cosas. Al japonés, ahora en toda su educación, se le va a enseñar algunas materias de acuerdo a lo que estudiaron, y le van a empezar a enseñar matemática operativa comercial. ¿Qué quiere decir eso? Desde chiquito a empezar a saber utilizar la calculadora. Desde chiquito empieza a utilizar. Esa materia va avanzando, matemática comercial, ejecutiva, de negocios. Luego, 4 idiomas, 4 costumbres de países y 4 diferentes alfabetos abecedarios o alfabetos, o como quieras llamarles.
Normalmente ya escogieron cuáles son, y es el japonés, el chino, el americano, que sería el caracteres latinos más bien, y el árabe. Esos son los 4 signos para empezar, que los niños empiecen. Y empezar a leer un libro que el primer año, y a leer, por supuesto, pero les van a empezar a enseñar un libro, y conforme van avanzando en la primaria, ya tienen que ir leyendo el libro en su idioma original. Por ejemplo, Mark Twain, pues se va a tener que leer en inglés, ¿no? Huckleberry Hound y todo eso. Es a un grado. Entonces y si los niños aprenden de Tom Sawyer, imagínate, trabajo menos y que los otros hagan todo por mí, ¿no? Bueno, pero pero no recuerdo ahorita el nivel del libro, cuánto tiempo tienen que tardar en leer un libro al principio, pero ya después es 1 a la semana, como 50 y tantos al año. Imagínate en 5 o 6 años cuántos, y todo lo demás, nada. Y más que nada lo mismo para potencializar el pensamiento. Sí, y es para los niños, para que a futuro, dices, pues les va a faltar mucho, filosofía, historia. A final de cuentas aquí estudias eso y ni te lo sabes, y te hicieron perder el tiempo. El muy culto es el que sí se prepara, y más vale empezar a agarrar historia. Ahora sí que lees a Carlos Fuentes o a Krause, pero ya aprendes algo de historia. No quiero meterme a nada de eso, no. Se me ocurrieron los autores. García Márquez, qué sé yo. Pero ahí aprendes sistemas de trabajo y de pensamiento y de todo. Los grandes filósofos, pues es que estás leyendo un libro. Entonces, leyendo un libro, a lo mejor se le ocurre a un niño agarrar el Platón y se aprende todos Sócrates y todo eso, ¿no? Sí, porque es filosofía al final de cuentas, pero ya fue por cuenta de él. Cada quien va a aprender 54 libros anuales. Ahorita yo me pregunto aquí cuántos libros. O sea, un libro al año, un libro. No creo que los niños, yo creo que la mayoría de los niños ni siquiera llegan al libro, ¿no? Porque si los papás, porque eso así lo hemos aprendido a través de un ejemplo, ¿no? La mayoría de la gente, porque no tenemos esa idea, o sea, no está la idea ahí en la escuela de hacer eso que hacen, que van a hacer los japoneses. Entonces aquí hemos aprendido pero yo aprendí porque mi papá leía mucho. Entonces yo me sentaba para ver qué es lo que leía, y entonces él me empezó a comprar mis libros. Pero por eso a mí me gusta leer. Pero yo, por ejemplo, veo a mis nietos que mi hija no lee, porque nunca ha querido leer, y entonces ellas no leen. O sea, cuesta mucho trabajo sentarlas a que lean. ¿Sí? Y mi hijo Alejandro, que sí lee mucho, pues un niñito que apenas está aprendiendo a leer, pues ya tiene sus libros para leer. Ya tiene sus cuentitos. Sí, y le gusta, porque se sienta con uno a leer. O sea, por ejemplo, yo lo voy a cuidar, me ve leyendo y se sienta y saca su libro para leer. Es un hábito. Claro. Ese hábito en México, desgraciadamente, pues no lo veo. Y me platican que sí había cierta costumbre, porque he platicado así con gente grande, y según las encuestas había diarios de niño, libros diarios de niño. Platero y yo, que era un burrito, creo. El Quijote, que el Quijote no lo leían porque eran extractos, pero bueno, al menos. Pero ya me platican de esos y dices, bueno, al menos y ya hay. Es como en Estados Unidos, de niñitos, mujercitas, y, o sea, hay cada cultura tiene Mark Twain, o sea, Tom Sawyer y Huckleberry Finn, todos ellos de cierta porque tiene uno que ver en la secundaria, que son los obligatorios, ¿no? Bueno, al menos hasta mi época, no sé ahorita que hay obligatorios en la secundaria,
En mi época sí, era se supone. obligatorio. Y ahora peor, a García Márquez, que es un literato, se le ocurre decir que el español, para evitar problemas, se escribe como quieras, como suena. No, Y ahí le ha dado la torre a muchos de los jovencitos. Lo que dice Marcelo. Solo Enrique lee más que nadie en el país. Ah, eso es lo que yo pensé. no, bueno, sí, lo que pasa es que todo lo escuché entrecortado. Ok, perfecto. Entonces, en casa los nacidos empezaron a leer y ya uno que falleció, me decía, se levantaba de la cama y pues antes de ir a desayunar, o sea, ya estaba con su libro. Y yo decía, bueno, mire, estoy que es verdad. Pero bueno, de broma nada más, porque de hecho el más grande igual, o sea, todos los distintos. Pero porque tú Pero no tenían, o sea, y se compraban una enciclopedia. Bueno, para mí, en lugar de comprarme una lata, una letra de eso, yo iba a comprar libros. sí. Es que, y todo tiene su cierta época. Tiene su cierta época y tiene el nivel de amiguitos, compañeritos, bla, 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 y algunos libros que están fuera de tiempo. Por ejemplo, yo le impulsé a mi hijo y le compré varios libros que ahora los está leyendo y yo pienso se los estaba comprando antes del tiempo. Y el que sí iba muy ad hoc, que creo que es de los primeros que leyó así ya completos, entendiéndole, el del caballero que es El armadura oxidada. Este yo no lo conozco ni lo he leído, pero me dicen que es muy bonito, está precioso. Y así como tú decías de los libros, hay uno que es sencillísimo, y si a mí me hubieran preguntado que cuál libro yo leo a lo mejor mucha gente se burla de mí, El Principito. Ah, no, precioso también. Cada vez que lo leo, y lo que tú decías, ¿dónde estaba? Porque no lo vi. ¿Dónde viene esa profundidad? Estaba en ese nivel de vibración y de conciencia. Cuando lo vemos las cosas, realmente es como cuando uno ve una ciudad, las ciudades están para quien las ve. Sí, para que la realidad, porque fluctúan en el universo, todo está fluctuando. Y en el mundo de Yetzirah, en todo ese espacio increíble, ahí están. Claro. Ideas que vienen de allá e ideas que han surgido de la mente de un ser humano, ahí están revueltas. Claro. Y es como, yo siempre pienso como cuando alguien ve una serpiente, sale de una y se vuelve a meter en otra, y entonces yo digo, entonces eso es como la historia de Robinson Crusoe, ¿no? Cuando estaba en la isla decía, ya no vuelvo a hacer tal cosa, ¿no? Pero luego volví a pasarlo otra vez, ¿no? Sí. Entonces, Y eso que dice Pedro es cierto, o sea, cuando uno retoma un libro de hace 10 años que leyó, que le gustó a uno tanto, yo creo que hay libros que tengo ahí que de repente los he retomado y digo, ¿cómo está muy bien? ¡Qué horror! O sea, ¿quién encontré el sentido a esto, no? Sí. Y hay libros, como dice Pedro, o sea, que sí te quedan bueno, ¿qué pasé de noche leyendo este libro? Sí, No, y lo que pasa es que la materia, perdón, se materializó, la idea se materializó. Sí, Claro, materializó. y ahí está en el nivel vibratorio para descubrir las Sí. con la limpieza del cuerpo. A mí me pasó muchísimo con estos dos libros que me decían que se tenían que leer a fuerza, porque yo quería estudiar otra cosa que no fuera Kabbalah a fuerza, o sea, me revelaba como jovencillo, y cuando a mí en el aspecto de los teósofos me impulsaron a leer Isis sin velo y la doctrina secreta, las leí completas, que no les entendía, pero me costaban mucho trabajo. Hace como 3 años yo dije, ahora las voy a leer para encontrar esa esencia. Ahora que conozco un poco más de Kabbalah, cuando le empecé a leer digo, qué necesidades son estas, y a ver los libros que se metieron en cosas muy revueltas, oscuras, que confunden a la mente, siendo que Kabbalah, cuando tú la ves, es luz, simplicidad, y lo más difícil es llevar a cabo las cosas, ¿sí? Porque al final de cuentas es tan simple Kabbalah que se entienda que es convivir con los demás, llama a tu prójimo como a ti mismo, llama a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que Kabbalah es, bueno, claro, con unos términos más
refinados y con una profundidad mayor que algunas de las otras filosofías, por ejemplo como la hindú, que yo hace rato estaba preparando mi clase de mañana para el primer nivel y estaba volviendo a retomar a Osho con algunas de sus ideas y verdaderamente me quedé, y cada año lo tomo para preparar, ¿no? Pero lo leí y realmente también me dio esta clara de repente, porque hay cosas, ya estudiando lo que usted nos acaba de hablar, con otras cosas que he estado leyendo últimamente y demás, y retomo a Osho, que se supone que es la eminencia, que el iluminado y demás, y vi cosas que a mí me brincaron, como que no sé, verdaderamente de repente me jalaba los pelos, porque complica, no sé, todo lo de la aura y demás, y lo que dije, luego lo veo como repetitivo en algunas cosas, y dije, o yo me estoy volviendo muy lista, o realmente Osho era un tonto, no sé, pero sí se dan cuenta que estas cosas, y dices, no, ¿qué es esto, no? A Osho nunca lo pudieron considerar nadie como una persona seria. Y en realidad, dentro de cuando se empezaba a vernos, eran de los 36, Radiquín, fulano, mengano, perengano, y alguien se le ocurrió decir Osho y decía, no, ¿qué te pasa? O sea, no. Y él, todo lo que predijo, él dijo ser un vagabundo. Él dijo, yo soy un vagabundo que le voy a sacar provecho a este mundo. Y el sacar provecho a este mundo es que no debes tú de enriquecerte a costa de tus ideas, sino que las debes de transmitir gratis a la humanidad. Sí, pero yo pongo mi nombre Osho a una lámpara y la vendo en 3,000, 4,000 pesos y me la compran. Y porque dice Osho, se hizo ultra contra millonario porque dice Osho. Entonces eso, pues, yo lo hago porque la gente lo quiere comprar y tengo que vivir de algo, soy un vagabundo en este mundo. O sea, como que dices, entonces lo utilizó como un beneficio propio. ¿Por qué siguen teniendo ese miedo, no? Creo que la verdad no debe de costar, o sea, ¿por qué ese miedo al dinero? Yo creo que es más bien de ellos. De ellos, de querer parecer, para que salgan, parecer querer reunir y bueno. Que me vean y su vestido se veía claro, y ella hasta como caminaba, ¿no? Sí. Como que se elevaba. Qué falta modestia. Y viviendo en la opulencia, pero tremendo. Claro, si lo tienes, si lo trabajas, al final de cuentas también es una energía que tú sabes manejar con disciplina. Y además si te llega por el trabajo, por lo que tú estás creando a tu alrededor, pues bienvenida, ¿no? Sí. Porque no es algo que estás buscando, simplemente lo estás trabajando. Ahora, yo creo también que todas sus disciplinas, como usted hace rato que hablaba del ejército, yo tengo un primo, que bueno, ya está grande, pero fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en México. Él salió del ejército, tuvo una escuela militar y demás, Carlos, y él logró muchas cosas por esa disciplina, ¿no? Sí había cosas en las que no, o sea, mi papá sobre todo y él no checaban por eso de las órdenes, porque ellos cumplen órdenes y se importan cuáles. Pero lo que voy es que realmente ahí, él siempre le decía cuando era pequeña, decía, cuando tú realmente entras en el mundo de la disciplina, muchas cosas se te van a dar, tienes que ser disciplinada, ordenada, constante. Y yo lo que creo ahora con Kabbalah, con lo de yoga, con todas estas disciplinas, es que uno realmente, como dice el nombre, son disciplinas, tiene que entrar en una disciplina y llevarlas a cabo para tener resultados. Claro. Porque si uno no lo lleva a la práctica, uno puede tener 100,000 libros en la mente, pero si esos libros de alguna manera, las cosas importantes no las lleva uno a la práctica, no los lleva al día a día, no hay resultado. Claro, y es precisamente a lo que nos referimos, que cuando tú trabajas en una forma independiente, aparentemente debes de considerar como tus jefes a tus clientes, para llevar una disciplina, para cumplir. En tu caso, precisamente, tú trabajas libre, no tienes jefe prácticamente, pero los clientes son tus jefes. Porque tú mismo le pones un horario y le dices, tenemos cita para tal día, tal hora. Tú la estableciste, porque tienes que ir y tienes que cumplir, porque a final de cuentas es un cliente. Pero es lo mismo que el comerciante llega y tiene que tener abierto por respeto a la gente que va a llegar a comprar. Imagínate que deja cerrado, ¿sí? Deja cerrado, que es responsabilidad tuya. Son tus alumnos, pero al final de cuentas son tus clientes, son tus jefes, Entonces,
cuando agarras una cierta disciplina y sabes qué debes de hacer, sabes cómo debes de cumplir, sabes lo que la gente espera de ti y tú debes de cumplir con eso, que el cierto conocimiento. El conocimiento es el dar más lo que tú puedas dar, y es válido también lo que tú te referías hablando de dinero. Yo ahorita me descompone la televisión, se le llevo un radiotécnico, y el radiotécnico la ve y dice, permítame, agarre el desarmador, aprieta el tornillito, a ver, préndala, ya funciona. ¿Y cuánto es? 300 pesos. 300 pesos por darle la vuelta al tornillito. No, 300 pesos por saber qué tornillito es el que te da la vuelta. O sea, en realidad ahí es donde, y si tú manejas algo, creaste algo, lo inventaste y lo quieres capitalizar para dárselo a la humanidad, en beneficio de la humanidad, pues la humanidad le tiene que costar. Un concepto que él desconoció mucho, como muchas personas, es que hay una ley universal que todo el que recibe tiene que dar, y todo el que da tiene que recibir. Así es de claro. Entonces, esto es muy importante. Bueno, otra cosa que quería comentar, hace rato que hablaba usted sobre los mercenarios, sobre la gente que presta dinero, los prestamistas. Yo presente en la mesa es una reflexión que realmente usted nos decía el otro día sobre el hombre justo, sobre lo que es justo para nosotros aquí en la materia y lo que para el universo es justo, ¿no? Para el todo poder. Entonces yo creo que es difícil a veces para nosotros entender la justicia del universo. Es justa, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender ese término, porque nosotros lo manejamos de una manera diferente. Y otra cosa que yo veía que está relacionada con eso que usted decía, es que realmente en este plano en que vivimos tenemos que ver una gama enorme de mentes, de acciones, de trabajos, porque es lo necesario para que cada uno de nosotros vayamos lavando todo lo que nosotros nos lleva al karma, o vayamos creciendo y vayamos brincando, porque si no hubiese esa gama de pisos o de escalones, de todos, tanto el trabajo, como en vitalidad, como en la actitud, como demás, pues uno no podría crecer, no podría darse cuenta. Tiene que haber todo eso. Tiene que haber esto, ¿no? Exacto, es como ahorita, está creciendo un ser vivo, porque es un ser vivo internet, es una web, pero no existiría si no es por todos los terminales o los inicios, todos los puntitos donde está alguien trabajando en internet. Están generando un ser con vida, que es un ser grandísimo que genera una serie de cosas, y vienen cosas tan maravillosas y vienen cosas nefastas, pero están ahí. Entonces es lo mismo un ser humano, y tú vas a evaluar qué es lo que te sirve y qué es lo que no, cómo vas a funcionar con principios y cuándo no, quién tiene principios. Eso es algo de la educación que también tenemos que darle más importancia. En la antigüedad, yo aquí también leí un libro, se me fue el nombre, ahora sí que estoy como que no me acuerdo los nombres, algo de Galván, no sé si ustedes se acuerdan. No, esto no era, ese es otro. Un manual, Carreño. Ese manual de Carreño es muy parecido, adelante, pásate. El manual de Carreño es muy parecido al que se utilizaba de Rosenberg, o el que se utilizaba el de Strauss. O sea, son diferentes manuales de etiqueta de diferentes países, pero todos manejan o manual de etiqueta, o manual de costumbres, manual de principios básicos, etcétera, de buenas costumbres, y esos los están tirando por la borda en esta época, y creo que se deberían de retomar. Hay gente que dice que exageran, pero bueno. Hay uno muy bueno que, digo yo por ejemplo, que eso me causa que se me hacen verdaderamente exagerados, pero hay uno de selecciones de River Valles, excelente. Lo he leído, les pego el nombre, pero sí tiene que ver con buenas costumbres, pero como que está muy enfocado, no la ridículo en las costumbres sociales, por ejemplo, hay reglas morales bastante ridículas, bastante exageradas. Sí. Hay un punto muy mediático en cómo se manejan las cosas,
digo, dentro de lo que es la belleza, la elegancia, el buen gusto, la prudencia, el comportamiento, los principios. exquisito, vaya. Es excelente, excelente. El manual de Carreño, bueno, mi papá me comentaba que cuando él estaba en la primaria, bueno, él nació en 1905, imagínense, como por 1910, 12, era necesario en la escuela, o sea, aparte de los libros que ellos estudiaban en la escuela. Y yo como usted creo que sí es muy necesario que se retomen esas situaciones porque las hemos perdido, o sea, realmente a veces en nuestras actitudes, nuestro comportamiento, hasta nuestra forma de vestir es a veces tan inadecuada para ciertas circunstancias, no hablando de la elegancia, sino hablando de que si yo veo un recinto en una iglesia X, la que sea, oye, no puedo ir con una falda hasta acá y un escote hasta acá, no, o sea, ese tipo de cosas que se tienen que retomar porque son valores que hemos ido perdiendo, ¿no? Sí. Sí, exacto. Entonces, esos principios no es que digo, no, estamos tratando de llevar una vida puritana y que ahorita los jovencillos te critiquen, no. Pero sí hay algo que te enseña, fíjate, lo mismo empezamos con la crítica a las personas. Empiezan a criticar a personajes públicos, a políticos, y les meten mentiras. Pero yo invento algo y empiezo a hablar que el jefe Calderón, que es X y de